Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Le vamos a dar la bienvenida a este tiempo a los amigos que nos ven por la televisión, a los que nos escuchan por radio. Que el Señor les bendiga mucho. Sé que hay muchas personas que llega el horario de la programación y nos están mirando, nos están viendo. Que Dios les bendiga, que sea este un tiempo de renovación, de fortaleza para ustedes. Y los invitamos a participar de este tiempo. A los que nos están escuchando a esta hora de la madrugada, algunos al mediodía, otros a la tarde, que el Señor les bendiga mucho. Sinceramente nos alegra que le podamos acompañar y que podamos contribuir a su formación espiritual a través de la palabra de Dios. Un aplauso para ustedes, los que nos ven, los que nos escuchan, que Dios les bendiga mucho. Gracias sinceramente por hacerlo. Y San Mateo 24, verso 37, dice que las señales, o una de las señales de la venida del Hijo del Hombre, será la realidad social, porque semejante será a los días de Noé. Y cuando Jesús comienza a hablar de esta realidad que vivió Noé con sus contemporáneos, nos damos cuenta que no fue lo que se destaca en Génesis. Cuando nosotros miramos un poquitito el contexto de Noé, vemos que la población le había dado la espalda a Dios. Y no había uno justo, solo una persona, Noé. Esta situación, la de Noé, es muy semejante a la de Lot. La Biblia nos dice que Dios va a mandar a sus ángeles y va a intervenir en la familia de Abraham, básicamente por causa de Abraham. No tanto por causa de Lot, sino por causa de Abraham. ¿Por qué Lot se salvó? ¿Y por qué con Lot se salvó toda la familia? Porque hubo alguien que intercedió a favor de él, y fue Abraham. Es decir, que Lot haya sido rescatado de Sodoma y Gomorra no fue por sus méritos, no fue por su justicia, fue porque hubo alguien que intercedió a favor de él y movió el corazón de Dios a misericordia. Y Lot fue rescatado y con él toda su familia. En el caso de los tiempos de Noé, la Biblia dice que la gente no le prestó atención al mensaje de Noé, que en aquellos tiempos la maldad se había multiplicado de tal forma que no había uno justo. El único que halló gracia ante los ojos de Dios fue Noé. Noé ni siquiera en ese tiempo tenía a sus hijos. Ustedes saben que para el año 601 aproximadamente, para el año 601 de la vida de Noé, entró al arca con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Pero cuando él comienza a construir el arca, él comienza a construirlo solo. Probablemente solo tenía a su esposa. Sus hijos nacen muchos años después. Así que la única persona justa para esos tiempos en el que Dios comienza
al levantar a Jonás como una voz de oportunidad a un mundo que estaba volcado a la maldad, él vivía solo con su esposa y en medio de tanta maldad era la única luz de esperanza para un mundo que vivía en tinieblas. Y fue el instrumento que Dios usó para alentar a los pobladores de esa época, a todos sus contemporáneos, a volverse a Dios, a regresar a la fe. Fe necesaria para ser salvos, porque en definitiva no estaba construyendo un arca, porque en ese lugar entrarían los que por la fe aceptaban el discurso de Jonás y el medio que Dios les proveía para ser salvos del juicio que venía a la tierra. El juicio fue el diluvio. ¿Cómo fueron esos días? Cuando nosotros leemos Génesis, en Génesis nosotros vemos el contexto de Noé. Pero cuando leemos a Mateo, a Marcos y a Lucas, vemos el contexto de Noé en base a las palabras de Jesús. Y esto es muy importante porque con toda autoridad Jesús, Dios en la tierra, nos cuenta de cuál era el común denominador de aquellos días. Y cuando nosotros lo miramos, pareciera que hay un contraste muy grande entre lo que cuenta Moisés en Génesis y lo que cuenta Jesús en los evangelios, muchos años después. Entonces, la realidad es que uno mira y dice, ¿cuál era el pecado de aquellos días? Y en realidad, explícitamente no vemos pecado. Porque en los días antes del diluvio comían. ¡Oh, qué novedoso! Bebían. ¡Qué pecado! Y se casaban y se daban en casamiento. Le pregunto, ¿cuánto pecado hay en eso? Es más, muchos de ustedes comieron bien antes de venir. Los más dormiloncitos ni siquiera tuvieron tiempo para un té, porque se sentaron y dijeron, ¡ah! Y la ropa y afuera. Y acá están, les tiembla, ¿no? Le tiembla el cuerpo. Algunos se están mareando, unos se duermen, otros bostezan. Les hace ruido acá adentro, ruido de sapitos, porque ni siquiera tuvieron tiempo. Pero sí saben, cuando venga le doy con todo. Ya dejé preparado la carne, ya dejé preparado el tuco. ¿Qué hay de malo en comer? ¿Qué hay de malo en beber? ¿Qué hay de malo en casarse? ¿Qué hay de malo en proyectar un casamiento? La respuesta seguramente es nada. Nada hay de malo en comer o en beber. Nada hay de malo en casarse o en querer casarse. La soltera por ahí está diciéndole, Señor, no vengas todavía, porque primero me quiero casar. El soltero debe estar diciendo lo mismo, Señor, justo ahora que pesco algo, no vengas. Como el jubilado que dice, no me quiero morir, primero quiero cobrar el juicio. ¿No? Es decir, quiero disfrutar un poco, como si pudiese. Pero la esperanza de poder disfrutar un poco ciertas cosas que deseó, que anheló y que de repente están a punto de darse, como que motiva y genera expectativa. Entonces, cuando Jesús dice, ¿saben cómo eran los días de Noé? ¿Saben cómo vivían los contemporáneos a Noé? Comían, bebían, se casaban y proyectaban boda. Imagínense el impacto que pudo haber tenido esta palabra de Jesús en la vida de los discípulos y de todos los oyentes. Porque tal vez esperaban que Jesús cuente un poquito acerca de otras realidades, como lo explica Moisés en Génesis. Pero Jesús omite gran parte de esa realidad social por la cual Dios destruye la tierra y les muestra otro contexto,
Un contexto que los involucra. Porque el que nunca cometió homicidio, el que nunca cometió violación, el que nunca cree que robó, el que no practicó incesto, el que no fue pedófilo, el que no fue infiel a su esposa, la que no cometió abortos, la que cree que ha tenido una vida lo suficientemente justa, podría decir, entonces, yo estoy salvo. Yo no tengo de qué arrepentirme. Yo no tengo de qué preocuparme porque la realidad es que yo no soy como los otros. No soy como los publicanos. No soy como las prostitutas. No soy como los romanos. Mangas de sinvergüenza, uno más tránfuga que el otro, como dijo el vecino, ¿no? Los argentinos son una manga de delincuentes del primero al último. Y ellos pudieron haber pensado lo mismo. ¿Yo de qué me tengo que preocupar? ¿Yo de qué me tengo que incomodar si la realidad es que, comparando mi vida con la de otros, yo no hago nada de eso? Jesús dijo en una ocasión, cuando habló acerca de la autojustificación y de lo vana que es, 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y uno publicano. Uno sabía de qué tenía que arrepentirse y el otro creía que era lo suficientemente justo como para arrepentirse. Y entonces se comenzó a jactar. Y dijo, gracias, Señor, gracias. Qué privilegio tenés de que yo venga acá, Señor, y te adore. Qué bárbaro, qué afortunado que sos. La verdad que tendrías que estar feliz, contento, porque acá estoy, vengo a adorarte, vengo a bendecirte, vengo a postrarme, vengo a humillarme, vengo a darte mi vida. No soy como los demás. Oro 3 veces a día, doy el diezmo de todo lo que poseo, ayuno, conozco la ley. No soy como algunos, no soy como algunas que andan por ahí. Dio gracias, se limpió la rodillita y se fue. Pero en el otro rincón había un publicano que había sido excomulgado, que lloraba y suplicaba, Señor, ten misericordia de mí, porque yo sí sé que soy pecador. No necesito que me lo digan, no necesito que me lo notifiquen. Yo sé que soy pecador. Yo necesito de tu gracia, necesito de tu favor. Jesús les dijo, ¿quién creen ustedes que salió justificado de esa oración? Jesús le estaba hablando a un público que estaba minado de gente como ese publicano y de personas como ese fariseo. Entonces, cuando les dice, el fin de los tiempos dejará como evidencia esta señal, será como los días de Noé. Entonces inmediatamente muchos habrán dicho, bueno, entonces yo soy salvo. Yo no tengo que preocuparme porque seguramente cuando venga el Mesías yo estaré entre los escogidos y los redimidos. Hasta que Jesús continúa con su discurso y dice, en los días de Noé la gente comía, la gente bebía, la gente se casaba y la gente proyectaba. Hasta que Noé se metió en el arca y cerró la puerta y vino el diluvio. Entonces cuando Jesús termina de plantear la realidad de Noé, comienza la preocupación.
Porque todos están en situación semejante. Comían. ¿Qué pecado hay en comer? ¿Qué pecado hay en beber? Ya hicimos la pregunta y no quiero ser redundante. Pero Jesús está hablando de otra realidad. La indiferencia. La indiferencia con que la población contemporánea a Noé escuchaba el discurso de Noé. Entonces, cuando Noé comienza a construir un barco, comienza a construir un navío que tal vez nunca antes se había visto. Los mares y los ríos existieron. Por lo tanto, es probable que hayan existido medios de navegación. Balsas, botes, canoa o algún que otro barco. Probablemente haya existido. Pero lo que estaba construyendo Noé era extraordinario. El proyecto era algo sin igual. Jamás había habido algo semejante. En principio, es probable que le haya llevado 120 años a Noé crear el arca. Por todos los datos que arroja la Biblia. Él comienza a los 480 a responder al llamado del Señor y termina para el año 600, 601. Es decir, en ese lapso vienen sus hijos también, nacen sus hijos. Y ustedes tengan en cuenta, 120 años, muchos apenas llegaremos con gracia a los 80. Obviamente, la expectativa de vida era completamente distinta en aquella era prediluviana a la que nos toca vivir nosotros. Era postdiluviana. Entonces, el contexto climatológico era diferente por su ecosistema, que no había sido alterado todavía por las lluvias, como sí lo es a partir del diluvio. Entonces, la realidad era completamente distinta. La gran mayoría de la población llegaba a esta edad. Noé comienza a responder al llamado del Señor a los 480 años. Había vivido 4 siglos. Toda la historia de la Argentina inmersa en su vida, ¿me explico? Entonces, 120 años de oportunidad mientras él construía su barco. Ya se los compartí, me parece que en el Churrinche, acerca del trabajo de Noé. No existían las motosierras, no existía el hacha, no existía el machete. Si bien existía el hacha y el machete, no en la calidad de los que tenemos ahora. No existían los clavos, o si existían los clavos, no en la calidad de los que hoy podemos usar. Agujereadora eléctrica, tornillador eléctrico, las motosierras de diferentes potencias, las máquinas, los tractores, los camiones. Él comenzó primero con la tala de árboles. Después de la tala de árboles, a arrastrar la madera hasta un determinado lugar donde iba a comenzar la construcción del arca. Quienes creían le podían ayudar, quienes no le creían no le iban a ayudar. Pero en un determinado momento Noé termina desmantelando el bosque porque se comienza a talar árboles de una madera que Dios específicamente le dijo que tenía que ser. Después la brea, la resina de los árboles que tiene que juntar para preparar la brea. Preparar clavo por clavo, preparar las herramientas de trabajo, hacer la tala, hacer el arrastre hacia el lugar donde iba a construirlo. Mientras tanto, la gran población chusma de aquellos tiempos le habrá preguntado: negro, ¿qué carajo estás haciendo con tantos árboles? Deja árboles para nosotros, loco, que te estás llevando toda la leña para tu casa. ¿Qué querés hacer? Y cada reclamo o intriga de las personas, ¿cómo creen usted que era respondida? Con un mensaje de oportunidad. No, es que yo ya le dije que Dios va a destruir la tierra con agua y por lo tanto me pidió que haga un barco para que todos los que crean en la oportunidad que Dios les está dando se sumen a mí, me ayuden a construirlo para que cuando ese día llegue sean salvados dentro de esa arca.
¿En serio? ¿Y cómo lo sabes? ¿Qué? ¿Lo soñaste? No, no lo soñé, yo hablé con Dios. Este vos habla con Dios. Che, loco, este habla con Dios. No, contale. Sí, yo hablé con Dios. Che, imagínese. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es? Es alto, es grande, ¿no? Es rubio, de ojos celestes, dirían las chicas, como el de Jesús de Nazaret. ¿Es como el de la Pasión? ¿Es como el de la Pasión? ¿Tiene ojos verdes? ¿Tiene ojos celestes? Y debe tener una voz gruesa, ¿no? ¿Y cómo es Dios? ¿Barbudo? Yo también quisiera ver a Dios, porque yo también le querría decir un montón de cosas. A Dios, a Macri, a todos. ¿Cómo es Dios? Eventos como ese, ¿sabe cuántos habrá vivido Noé? Algunos que se mudaron, que se fueron al otro lado del río, que después volvieron y se encontraron. Che, ¿cómo anda el barrio? Todo bien, todo bárbaro. Y Luis, ahí anda, ya vendió el coche, ya lo vendió el coche. Y fulano, re bien, ¿siguen con los mismos hijos? No, ya tiene 48. ¡Qué bárbaro! Che, ¿y qué pasó con el loco, el que estaba talando los árboles? Ah, no sabés, sigue. 40 años. Sigue todavía. Vamos a ir a verlo. Y de repente llegar y encontrarse con el loco allá arriba, colgado, a 10 metros sobre la tierra, dar ta. Che, avísame cuando viene el diluvio, Muchos años, muchas décadas, muchas oportunidades, en la que cada día, cada semana, cada mes, cada año, era una oportunidad. Era una oportunidad para la población que estaba viendo de Noé la esperanza y la oportunidad que Dios les otorgaba. ¿Cómo reaccionaron ante esta oportunidad? Porque ustedes van a ver que Jesús en este caso no está condenando aquellos pecados que para nosotros son trascendentes por su alevosía, sino que está condenando actitudes que para nosotros no son inmorales, que para nosotros no son escandalosas, que para nosotros no son agravantes, porque nosotros somos cristianos, nosotros no fumamos, nosotros no chupamos, nosotros somos gente de bien, nosotros somos gente de familia. Y el impacto del mensaje de Jesús es fuerte porque Jesús no está condenando lo que Moisés relata de los días de Noé, sino que está condenando actitudes no condenables por la gran mayoría de la sociedad. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que Jesús condena es lo que nosotros usamos para autojustificarnos. Lo que Jesús va a condenar de los fariseos es lo que los fariseos usan para justificarse delante de Dios. No robo, no mato, no hurto, no violo, no soy inmoral, no soy pecaminoso, no soy como aquellos que sí lo hacen, que sí lo practican. Entonces, el mensaje es fuerte porque Jesús llama a aquello no abominable, abominable. ¿Qué? La indiferencia. ¿Qué es la indiferencia? Es esa actitud que muchas veces manifiesta un individuo ante ciertas situaciones, la que le da lo mismo
en la que le es irrelevante lo que pueda pasar, sea bueno o sea malo. Como por ejemplo, ¡el Señor viene! Ah, sí, ya lo sé. Lo escucho desde chiquito. Hermano, el Señor manda un mensaje. Dice que el Señor no viene. Ah, gracias. Esa actitud donde me da lo mismo. Como dice, se murió fulano. Ah, está bien. Resucitó. ¿Viste que se estaba muriendo? Resucitó, está vivo. Ah. Ok. ¿Y? No, y te cuento, porque esa actitud que a veces tenemos los maridos, ¿no? Cuando vienen las esposas tan contentas a contar algo. Ah, bueno, ok. No, pero ¿no te pones contento? ¿Por qué? No es por lo... Indiferencia. No estaba construyendo el arca, la oportunidad de Dios para el mundo, y la gente lo vivió con indiferencia. Jesús dijo, el gran problema de la sociedad no van a ser sus pecados escandalosos, sino su indiferencia al mensaje de oportunidad. Así será aquellos días. Escucharán canciones, prédicas, profecías. Escucharán alertas de parte de Dios en la boca de sus niños, en la boca de sus familiares. Lo verán en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en las radios, en la televisión. Y no harán caso. No les generará ni un tipo de temor o de búsqueda o de iniciativa. Porque será como los días de Noé. La sociedad será indiferente. La sociedad no le importará. Porque en aquellos días la gente comía. ¿Qué le importaba a la gente en ese tiempo? Dijo Jesús, simplemente, digan conmigo, saciarse. Saciarse. Y pastor, ¿y qué dice usted del gobierno, del dólar, de la inflación? ¿En qué va a parar todo esto? Y la verdad que yo sé lo mismo que vos. No sé nada. Pero al margen de esta realidad que nos afecta y nos golpea todo, el jueves estuvimos orando acá. Y esta semana fue una semana poderosa de oración. Lunes, miércoles, viernes. Ayer tuve una reunión preciosa con los varones. Y el culto del jueves fue un culto tremendo, precioso, de oración, de intercesión. Y la realidad es que oramos por todas esas cuestiones que nos afectan a todos, como ciudadanos, como pueblo argentino. Y me gustaría saber qué va a pasar a partir de mañana, o qué va a pasar en los próximos meses. Quisiera tener certeza, pero no la tengo. Ahora, independientemente de eso, hay una realidad. Mi corazón no puede afanarse solo por lo que a mí me satisface, por lo que a mí me sacia. Jesús dijo, en aquellos días la sociedad solo le importaba saciar su apetito. En aquellos días la sociedad era tan indiferente a lo que Dios estaba haciendo, a las oportunidades dadas por Dios a través de Noé, que pasaron décadas, pasó un siglo y la sociedad vivió indiferente porque solo se preocupaba por saciar su necesidad. Una sociedad que solo alimentaba su apetito. Los apetitos pueden ser variados en una sociedad. Hay algunos que no tienen las mismas pretensiones que tenemos nosotros. Hay gente que quiere trabajar y ganar mucho y que quiere aplastar a quien sea. Hay otros que quieren trabajar y darse los gustos como corresponde.
Y hay otros que tienen otro tipo de apetitos relacionados con el sexo, relacionados con el dinero, relacionados con aquellas ambiciones de poder, de gloria, de fama. El músico que tiene sus ambiciones, el deportista que tiene las propias, las familias que muchas veces están divididas y compiten entre sí, las cuñadas, los cuñados, ¿no? Y que están en una competencia permanente. Mi cuñada cambió el piso y yo voy a pintar, y cambió la bicicleta y se compró una moto, yo me voy a comprar un auto, y fulano hizo esto y yo voy a hacer lo otro, y juro que no voy a comer, pero estas vacaciones me voy a Río. Porque mi cuñada se fue a la costa, se fue a Mar del Plata, yo me voy a Río. ¿Está mal? ¿Está mal? No, no está mal. Pero el tema es cuando mis ambiciones, mis ansiedades me llevan a vivir con indiferencia los tiempos proféticos que estamos viviendo. Ahí está el punto. Dice, ¿se están muriendo todos de hambre? Pero después, cuando papá tenga el coche, van a estar contentos, van a ver. Se están muriendo todos de hambre, pero claro, el loco quiere el auto. No le importa un autito más o menos, quiere un auto. Apetitos. Apetitos que tienen como fin saciar, independientemente de qué yo no entienda qué tiempo estoy viviendo. Entonces Jesús dijo, ¿cómo era la sociedad de los tiempos de Noé? ¡Eran todos unos delincuentes! Sí. ¿Eran todos unos idólatras? Sí. Pero ¿saben qué? No los condeno por su pecado, los condeno por su indiferencia. Porque solo les importaba saciarse ellos. Ahora, yo pregunto, ¿qué pecado hay en querer cambiar el auto? ¿Qué pecado hay en querer comprar una casa? En querer cambiar una casa. Si es mi necesidad. ¿Qué pecado hay en quererme ir a Río o a Ámsterdam? A París, a Punta Arenas, Chile o a Punta Lara, provincia de Buenos Aires. ¿Qué pecado hay en querer darle a mi familia una mejor calidad de vida, mejores tiempos de ocio que tan necesarios son? Porque los tiempos de ocios hoy están embargados por el WhatsApp, por el Facebook, por Netflix, al punto que ya dejaron de ser ocio, un tiempo reconfortante para la familia, y se transformó en una adicción. La gente está mirando, me encanta esta serie. Terminó de ver la serie, va y se toma la pastilla de la presión, la pastilla para el corazón, la aspirineta. Tómame la presión. La esposa le dice, viejo, no mires más esta serie. No, me encanta. Está bien. Si te querés morir así, feliz, morite así. Entonces, los tiempos de ocio ya dejaron de ser tiempos de confort para la familia. ¿La mata o no la mata? ¿Qué decís? No, hoy la mata. Ella la mató en la serie, ya la mató hace rato. La otra vez hablaban con la abuela, la suegra de mi suegra. La bisabuela. Y a ella le gusta una novela turca, porque es sanita, porque no hay malas palabras, no hay WhatsApp. ¿La conoce? Sí, le digo, sí. Ni sé cuál es. ¿Cómo se llama el protagonista? No me acuerdo el nombre del protagonista. Que me parece que está jorobando con una chica y con otra, una cosa así. No sé cómo es la trama. Dice,
Porque fulana no lo merece. No lo merece. ¿Qué dice usted? ¿Con cuál se va a quedar ella? Y no sé, abuela, me parece que se queda con... Me la alumbró ella, sí, me parece que se queda con él. Pobre vieja, se va a morir de un infarto cuando el otro se quede con la otra. Qué bárbaro, abuela. Ella a las 8 ya quiere estar en la camita los domingos porque quiere ver toda la síntesis de toda la semana. Quiere ver todo, no se quiere perder nada, ni un beso, nada. De repente, ya los tiempos de ocio ya no se viven con placer. Estamos tan acelerados que respondemos muchas veces inconscientemente a una presión que nosotros mismos nos generamos, que no nos permite vivir la vida como debemos vivirla y como Dios espera que la vivamos. No es pecado salir a la plaza, no es pecado ir al cine a mirar una película con la familia, no es pecado salir a comer afuera con la familia, no es pecado tomarse unas vacaciones y descansar y darse ciertos gustos. No es pecado llegar al trabajo y sentarse en el sillón, poner las patas arriba y mirar la tele o las noticias o lo que sea. En absoluto. Para nada. El pecado está cuando, por saciar todas mis necesidades, vivo con indiferencia el tiempo que estoy viviendo. Y en esa indiferencia miro con ingratitud a mi Señor. Y me da lo mismo lo que Dios espera de mí como lo que no. Y me da lo mismo todo lo que estoy aprendiendo, todo lo que la palabra dice y todo lo que Dios quiere forjar en mí. Porque ha pasado a ser más relevante saciar mi necesidad que hacer la voluntad de Dios. Bebían, comían, bebían, en sed. Y solo pensaban en saciar su sed. Parece lo mismo, pero por ahí tiene algunas connotaciones diferentes. Solo pensaban en saciar su sed. Muchas veces ciertos placeres de la vida, supuestamente me los puedo dar. Pero todo lo que atenta contra la ética y la moral bíblica es pecado. Aunque todo el mundo lo haga. Aunque todo el mundo se embriague y se sacie de ellos. Sí. Todo aquello que sacia mi sed, atenta contra la ética y la moral de la palabra de Dios, es pecado. Le guste o no le guste, lo que fue pecado sigue siendo pecado. Lo que Dios aborrece, lo sigue aborreciendo desde la eternidad hasta la eternidad. No cambia. No es más tolerante Dios en este tiempo que en el pasado. Dios es tolerante con el pecador, no con el pecado. Lo que Él abominó en el pasado, lo abomina hoy. Lo que repudió en el pasado, lo repudia hoy. Lo que condenó en el pasado, lo sigue condenando hoy. No ha cambiado. Sí, pero es tiempo de gracia, es tiempo de oportunidad. Es tiempo de oportunidad para el pecador que se arrepiente, pero no para el pecado. El pecado sigue siendo lo que Dios aborrece. Entonces, una de las realidades de aquellos tiempos, la indiferencia. Digan conmigo, la apatía. Una persona apática es una persona que no manifiesta sentimientos, emociones hacia una realidad u otra. Hacia una realidad buena o hacia una realidad mala, es decir, negativa. Semejante a la indiferencia, es muy similar.
Es muy similar. Pero muchas veces la indiferencia no necesariamente requiere de emociones. Ciertas actitudes no requieren de emociones. Muchos de ustedes van a la escuela no porque les amen estudiar, van porque lo tienen que hacer. Entonces no pueden ser indiferentes a eso. Hay un cronograma anual y hay que responder a ese cronograma actual. No pueden ser indiferentes a eso. No significa que le pongan emoción, ganas, gozo, Espíritu Santo y todo. Muchos que se levantan a trabajar a las 3 de la mañana no se levantan con gozo, pero no son indiferentes a la realidad que les toca. Entonces alguno consiguió un trabajo y tiene que levantarse a las 3:30 de la mañana, tiene que entrar a las 5 de la mañana al trabajo, otros entran a las 6, otros entran a las 8, otros entran a las 10, otros entran a las 7 de la tarde, por los turnos que tienen. Entonces no son indiferentes a la necesidad que tienen, a la necesidad que tiene la familia, a las cosas que le competen como padre, como esposo, como individuo. Entonces hacen lo que tienen que hacer. No son indiferentes a la necesidad, a la realidad y actúan en consecuencia. Y no se requiere que lo hagan con amor, con gozo, porque lo hacen. Hay gente que tiene la dicha de trabajar de lo que ama. Gente que tiene la dicha de trabajar en lo que ama, lo que le da placer. Pero no todos. Entonces, de lo único que se requiere es que no sea indiferente a su necesidad, a su realidad. Lo primero que diría el suegro es: mi hija pasa necesidad y yo te mato. Más vale que no seas indiferente a la realidad, porque tenés que alimentar a tu mujer, tenés que alimentar a tus nietos, y más vale que no pasen necesidad. La apatía es semejante, pero es diferente, porque implica emoción. La persona simpática es lo opuesto a una persona apática. Entonces, apatía viene de sin emoción, sin sentimiento hacia alguien o algo. Entonces, la realidad de aquellos tiempos es que la gente era indiferente al mensaje de Noé, a la oportunidad de Dios. Se va a destruir el mundo. Y Dios preparó una oportunidad de salvación para todos ustedes. ¿Y qué me importa? No, pero se van a perder. Y tu familia, y tus hijos, y tus nietos. Pero vos no querés a tu familia. Sí. Y entonces calentate, loco. Ayúdame, dame una mano, construyamos el arca, hagamos el arca. Yo tengo un montón de cosas para hacer. Tengo un montón de... Olvídate. Indiferencia. Digan conmigo, apatía. El apático es el que no manifiesta emoción. Le pone emoción solo a lo que le interesa. Le pone emoción solo a lo que le incumbe. O sea, la sociedad era una sociedad que miró sin sentimiento, sin emoción, sin corazón, la realidad que le tocaba vivir. Una de las cosas que nosotros vamos a ver en el mensaje del Espíritu a las 7 iglesias es que hay 7 iglesias, como bien dije, solo 2 de ellas no reciben reproche, porque los mensajes se van a destacar por una cualidad muy semejante entre una y otra. Hay felicitación o reconocimiento. Porque yo sé que has trabajado mucho, que has tolerado mucho, que no apruebas, que no apoyas tal o cual situación y te felicito. Pero, y viene la reprobación. Luego viene la promesa y termina con un desafío. 2 iglesias no reciben ningún tipo de amonestación, de reclamo.
no reciben ningún tipo de acusación. La iglesia de Esmirna y la anteúltima, la iglesia de Filadelfia. Son las únicas dos iglesias que no son acusadas por el Señor, a quienes el Señor no les reclama nada. Al contrario, las alaba y da promesas para ellas si son fieles hasta el final. Porque han sufrido por mi nombre, porque han sufrido por mi causa, porque, bueno, son hermosos los relatos. No voy a andar en ellos, porque quiero mostrar que hay dos iglesias que no han recibido felicitaciones. La de Tiatira, la de la Odisea, la última. Y la primera es felicitada por el Señor, pero se le reprocha: has perdido tu primer amor. La iglesia de Éfeso. El Señor le dice: eres muy buena, eres muy fiel, aborreces a los que dicen ser judíos y no lo son, tienes buena doctrina, tienes buena enseñanza, tienes buen programa de iglesia, pero tengo algo contra ti. Siendo muy buen religioso, has perdido tu primer amor. Se apagó tu fuego, se acabó tu pasión. Lo podemos enfocar de diferentes formas, pero hay algo que me llama la atención y que es la pasión, el sentimiento. Se apagó la pasión. Perdiste. ¿Dónde lo perdiste? ¿Cómo lo perdiste? ¿Qué perdí, Señor? Tu primer amor, tu pasión. Y entonces el Señor la amonesta para que vuelva a sus primeras obras, para que vuelva otra vez a vivir aquella experiencia que ya ha perdido, que vuelva a las primeras obras, que no sea apática, sino que venga otra vez a vivir los tiempos de su fe evangélica como lo vivió en un principio. Porque no importa que seas buen religioso, no importa que hagas cosas buenas, no importa que no estés haciendo cosas malas, si realmente has perdido tu pasión, has perdido tu primer amor, entonces tu vida está en peligro. Si todas las cosas que haces son buenas, si nada de las cosas malas son parte de tu forma de vida, gloria a Dios. Pero si has perdido tu pasión, entonces estás en problema. Y ese fue el mensaje para la realidad judía. ¿Cómo eran los días de Noé? Eran toda una manga de delincuentes. Sí, todo bien eso. Pero yo, le dice Jesús, yo no condeno las malas obras de la gente. Yo condeno las malas actitudes de los buenos. Los malos eran malos y vivieron en su maldad y murieron en su maldad. Lo que yo condeno es las malas actitudes de los buenos, de los que creen que porque son buenos tienen el cielo ganado y verán al Hijo del Hombre. Pero ¿saben cómo eran los buenos? Eran indiferentes. Porque habían llegado al punto de decir: yo no hago nada malo. Yo solo estoy ocupadito con mis cosas. ¿Pero vos sabés qué tiempo estamos viviendo? Sí, lo sé. ¿Y entonces? Pero bueno, pero no estoy haciendo nada malo. Cuando ya tenga un tiempito voy a ir. Sin sentimiento. Habían perdido la pasión. Una sociedad que vivió sin pasión los últimos tiempos. Ustedes saben que la Biblia pasa a ser texto, la palabra de Dios pasa a ser texto a partir de Moisés. Mientras tanto,
la palabra de Dios se transmitía de forma oral, porque no había texto. Entonces todo se transmitía de forma oral. Todas las vivencias del pasado en las que Dios tuvo injerencia, todas pasaron de generación a generación de forma oral. Era lo que los antepasados les compartían a los presentes. Entonces, todo el mundo sabía de Dios. Todo el mundo sabía en parte de la moral de Dios y de lo que Dios esperaba. Pero solo Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Solo un hombre. Jesús dijo, los tiempos del fin será semejante. Habrá gente sin pasión. Gente que perdió la pasión. Cuando uno mira, ¿cuál es la gente que vive con pasión el Evangelio? ¿Saben cuál es la gente que vive con pasión el Evangelio? Aquellos que están dispuestos a que lo maten por causa de su fe. Aquellos que están dispuestos a morir por su fe. Sí, pero Argentina no vive esa realidad. Ok. Entonces, en nuestro contexto, aquellos que están dispuestos a servir al Señor, a pesar de quien sea. ¿Cuántas veces defendemos más nuestro ego, defendemos más nuestros sentimientos que nuestra fe? ¿Por qué me voy de la iglesia? ¿Por qué no quiero participar en un discipulado? ¿Por qué no quiero hablar de Cristo? ¿Por qué quiero buscar a veces un lugar más simpático? Porque no estoy dispuesto a sufrir. Porque estoy más dispuesto a defender mi ego, mi orgullo, mi yo, mis sentimientos, mi dignidad. ¿Y qué pasa si mi vida está en riesgo por predicar el Evangelio? Si no estoy dispuesto a dar mi vida por mi hermano ante una situación crítica, no estaré dispuesto a dar mi vida por mi fe. Entonces, nosotros no vivimos la realidad de los hermanos en Corea, de los hermanos en la India, de los hermanos en otros lugares del mundo. Pero hermanos, aquí nosotros tenemos que vivir la vida con pasión. Y eso implica amarnos, sobrellevarnos, perdonarnos y trabajar juntos para el reino de Dios, salvando a aquellos que todavía no han sido alcanzados por el mensaje del Evangelio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuánto has perdido la paz? Usted fíjense, ¿con qué amor Noé trabajó en construir el arca? Porque trabajó, empezó y lo terminó. ¿Cuántas veces nos falta a nosotros ese amor determinante para perseverar y para permanecer en lo que Dios nos ha encomendado? ¿Cuánta inconstancia? Un mes estoy por el cielo, 2 meses estoy por el suelo. 3 meses toco los ángeles, los querubines, los serafines, vuelo con ellos, ando en las nubes. 2 meses endemoniado. Que maldicen el Facebook, maldicen el WhatsApp, usa textos bíblicos para exhortar a uno, para exhortar a otro, indirectas, se valen de todas las imágenes habidas y por haber de indirectas para tirar indirectas, porque saben que hay alguien que le chusmea las historias, el Facebook, la iglesia. ¿Cuántas veces perdemos sensibilidad y pasión por defender muchas veces más nuestro ego que la causa de Cristo? No oramos con la misma pasión, no ayunamos con la misma pasión, no servimos al Señor con la misma pasión y no mantenemos esa regularidad que debemos mantener. El arca no terminó en construirse 120 años porque Noé un día se levantaba con ánimo, un día se levantaba desanimado. Tardó porque lo construyó solo, pero lo terminó porque Dios lo fortaleció
pero también porque Él fue determinante. Yo empecé esta obra y yo la voy a terminar. Necesitamos cristianos determinantes, determinados, disciplinados. Disciplinados, determinados. Hermano, que no tengan intermitencia, que no tengan esas situaciones que muchas veces llevan a que un tiempo estés ferviente y otro tiempo por el suelo. Es decir, todos pasamos altibajos emocionales, pero hay algo que tenemos que pedirle al Señor y es esa capacidad de perseverancia que tuvieron los apóstoles, que tuvo la iglesia primitiva y que es necesario que podamos tener en este tiempo. Apatía. Hay gente que vive sin pasión. Hace como religioso todo lo que le toca hacer. Porque ha perdido la pasión. Y tiene que recuperarla. Tiene que recuperarla. Tiene que recuperarla. ¿Por qué estaban apáticos? ¿Por qué sin sentimiento y sin emoción ante el llamado de Noé? Y en este tiempo ante el llamado del Señor. Porque estaban saciando su sed. Estaban saciando su sed. La sed de sus apetitos pecaminosos. Todo lo que altera la vida espiritual del cristiano no es lucha. Está demostrado bíblicamente que no es la lucha lo que altera la vida espiritual del cristiano. Porque aunque usted no lo crea, la lucha en la vida del cristiano, ¿sabe qué genera? Avivamiento. La lucha genera despertar. Porque los que no quieren ir a la iglesia a orar cuando hay oración, cuando lo están por despedir del trabajo, lo primero que hace es pedir oración. Cuando está enfermo, lo primero que hace, ¿y cuándo hay oración? Porque en definitiva, todos llegamos a Cristo por medio de una aflicción. La prueba no apaga el fuego, la prueba lo enciende. ¿Saben qué es lo que apaga el fuego en el cristiano? Lo único que apaga la pasión en el cristiano es el pecado. No hay otra. Cristiano que se apagó, no se apagó por la gente, se apagó por el pecado. Lo único que apaga el fuego del Espíritu se llama pecado. Cuando alguien perdió el fuego, no lo perdió por los problemas, lo perdió por el pecado. Esa es la realidad. Lo único que aleja al cristiano de Dios es el pecado. Mucha gente después llama y pide oración a la radio y fortaleza. El otro día venía escuchando la radio porque me gusta escuchar la radio cristiana. Escucho un hermano, el hermano, no sé, Jaimito, no sé de dónde, pide por fortaleza espiritual. Ay, bueno, dice la hermana que está, vamos a orar por el hermano Jaime que necesita fortaleza espiritual. ¿Y cómo anda él? ¿Se congrega? No, hace 2 años no se congrega. No necesita fortaleza espiritual, es una transformación. Necesita arrepentirse, volver a los brazos de Cristo. ¿Qué viene por fortalecer? Es como ponerle suero un rato. Al ratito va a estar ¡pum! Va a querer jugar la pelota, gloria a Dios, gloria a Dios. Se le acabó la fuerza del suero y se fue a la miércoles, hermano. Entonces, lo único que apaga la pasión se llama pecado. Digan conmigo, Señor, voy a erradicar el pecado de mi vida. Que todo lo que sacie mi sed no sea el pecado, sino tu presencia. Todo aquel que tiene sed, venga a mí y beba. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? 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 Aleluya. Pero ¿no cree usted que los problemas a veces generan cierto? Sí, seguro que sí, seguro que generan altibajos emocionales. Pero si yo
en una situación injusta le doy lugar al rencor, el pecado tomó control de mi vida. Si yo en medio de una situación difícil, dejo que la ira ocupe un lugar en mi corazón, obviamente estoy dándole lugar al pecado. Es decir, cosas que no pueden arraigarse en mi espíritu, en mi corazón. Se casaban. ¿Qué pecado hay en casarse? Significa una indiferencia total a lo que estaba pasando. Y gente que se daba en casamiento, dice Jesús. Es decir, gente que seguía proyectando su vida de espalda a lo que Dios estaba haciendo. La realidad de aquellos tiempos, le dice Jesús a los discípulos y a los fariseos, es que la gente seguía proyectando su vida de espalda a Dios. Ese es el mayor pecado. Y no, pero el pecado no era que era todo borracho, manga de delincuente, manga de sanguinario, de asesino. Sí, pero yo no condeno ese pecado por los cuales ya están descalificados. Yo condeno su actitud de indiferencia y de apatía que los tiene proyectando un montón de cosas en su vida personal, dándole de espalda a los tiempos que están viviendo. Los días de la venida del Hijo del Hombre será tiempo que encontrará a mucha gente ocupadísima, proyectada en un montón de cosas, en un montón de sueños, en un montón de metas, porque el diablo le va a decir, estos son mis sueños, estos son los sueños de Dios, estos son los sueños para vos, pero en realidad esos sueños lo único que tienen es tocar el ego, es levantar el ego, es levantar el yo, es darle forma al yo, al viejo hombre, a la vanagloria, al orgullo. El diablo les pone sueños y los hace pasar como sueños divinos, como proyectos de Dios, a un montón de metas que lo único que tienen como fin no es que Él sea glorificado, sino que su carne sea vanagloriada. Hay mucha gente que no está detrás de los sueños de Dios, está detrás de sus propios sueños, porque no quieren que Dios sea glorificado. Supuestamente sí. Pero la realidad es lo que están haciendo es trabajando por su ego, trabajando por su orgullo, trabajando por sus sueños, porque si los logran, porque si los alcanzan, se sentirán realizados. ¿Qué hay de malo en hacer cosas? Nada. El problema es que esas cosas sean para alimentar tu ego y no para hacer la obra del reino. Ningún ministerio que yo le dé fuerza para estimular mi ego de haber hecho grandes cosas para Dios, prosperará. ¿Qué hay de malo en casarse? Nada. El tema es que esa actitud era una forma de proyectar sin tener en cuenta el tiempo que estamos viviendo. Como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué hacemos, Señor? Estén alertas. No dejen que ese tiempo los tome por sorpresa. Estén vigilantes. Cuídense. Cuiden su casa. Cuiden su familia. Como el Señor le dijo a Pedro, meses más tarde, Pedro, cuida mi rebaño, cuida a tus hermanos. Cuando yo me vaya, cuídalos. Cuida mi rebaño, cuida mi iglesia, cuida a mis hijos. ¿Me amas, Pedro? ¿O estás indiferente como en los días de Noé? Te amo, Señor. ¿Me amas, Pedro? ¿O estás apático como en los días de Noé? No, Señor, yo te amo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a ellos? ¿O estás indiferente y apático como en los días de Noé? Y Pedro se puso a llorar y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, pues bien, entonces apacienta mis ovejas. Cuida mi rebaño. Porque aquellos días, dijo Jesús, será para algunos como aquel siervo que tardando su maestro se levanta y comienza a golpear
a sus siervos. Diciendo, total, nada de lo que se dijo va a cumplirse. Mi Señor tarda en venir. Ay de aquel que el Señor lo halle haciendo eso. No es un tiempo para golpearnos los unos a nosotros, ni que yo lo golpee a usted, ni que nosotros nos golpeemos entre nosotros, porque el Señor viene y es tiempo de estar alertas. Las señales están cumplidas. Las señales que el Señor dio del tiempo del fin son una realidad. La de la persecución, la de los tiempos de Noé que se repiten hoy y muchas otras en las que es importante que nosotros podamos decir, Señor, yo no quiero ser testimonio para el fin de haber sido de aquellos apáticos e indiferentes. Yo quiero estar entre aquellos que se levantarán en los aires para recibirte en las nubes. Que se levante una congregación, una iglesia que en este tiempo ya no esté pensando solo en saciarse, en calmar su sed, sino que esté pensando en que la realidad del reino de Dios está llegando a su tiempo culmine. Las profecías bíblicas se han cumplido y el Señor está más cerca de nosotros de lo que creímos e imaginamos. El fin de los tiempos se ha acercado. Vienen tiempos difíciles para la población mundial, pero Dios ha preparado un tiempo nuevo y diferente para su iglesia. Aleluya. Y nadie puede vivir indiferente a esa realidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Den un aplauso grande a Cristo. Que sea este un tiempo que podamos levantarnos y podamos volver a Dios de todo corazón. Y el que vive en Dios, viva aferrado plenamente a Él, como Dios espera de nosotros. Que Dios bendiga a todos los que nos ven y a todos los que nos escuchan en una forma especial. Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo.